Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos un día más a nuestra Tertulia Ciudadana, hoy en directo en IMAX Televisión y redes sociales, dado que en Onda Cero, como era lógico y de menester, tenemos la intervención del señor Núñez Feijóo, que está intentando ser investido. Dicho esto, si ustedes me permiten, acompáñennos. Asistimos a un vergonzoso espectáculo, una vez más, en este país, con la clase política. Y resulta vergonzoso, muy vergonzoso, que los medios de comunicación nacionales todos tengan ya sus pros y sus contras, pero sobre todo en contra siempre del adversario. Felipe González, presidente de este país, tuvo sus luces y sus sombras, como todos los presidentes, ¿no? Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Sin embargo, yo creo que era un icono en este país. Bueno, pues los propios de su partido están sacando a relucir la corrupción de Felipe González. Están destruyendo un icono de este país. Es un alegato no en favor de Felipe González, sino en favor de que los medios de comunicación no pueden estar nunca tan vendidos como están ahora. Y mira que lo siento, tanto de un lado como de otro. Medios vendidos. Usted, como yo, solo quiere sensatez, lógica, quiere la verdad y quiere sobre todo el respeto. Eso, en este país, hoy por hoy, está muy lejos de ser. Dicho esto, permítanme que haya opinado. Saludo a los tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Pues una estupenda reflexión. Lo que da pena es eso, que lo que ayer no era constitucionalmente posible ni dentro del ordenamiento jurídico asimilable, pues resulta que hoy todo tiene encaje. Entonces es triste ver, y no solamente a la clase política, sino a periodistas también, que ayer decían blanco y hoy dicen negro. Y eso es muy triste, porque el periodista, por encima de todo, y del político, tiene que ser objetivo. Doña Rosa Porra, buenos días. Buenos días. Pues yo quiero felicitarte por esas palabras, porque hoy día en un medio de comunicación ser valiente y decir las cosas con objetividad y como están ocurriendo es un peligro importante. Los medios de comunicación, algunos, si se enfrentan a un poder que no está siendo limpio, lo pagan caro. Y dicho esto, si me permites, quisiera felicitar a Rosario Roncero. No tiene nada que ver con este tema, pero estuve en la manifestación del domingo y hubo una incidencia por culpa de la policía y al terminar la manifestación la policía no dejó que los autobuses nos recogieran en la calle Narváez 25, que es lugar en el que nos dejaron. Y allí se empezó a juntar un montón de gente de dos autobuses y nos mandaron ir a Alfonso XII, que había 2 kilómetros de distancia, con un calor horrible. Aquí esta pobre que estaba agotada y no respiraba, me cogí mi taxi y me fui al sitio adecuado en Retiro. Y al llegar allí nos volvió a escribir otra vez Roncero para decirnos que un autobús estaba en Narváez y el otro estaba en Alfonso XII. Y la gente a la mitad del camino, quiero decir que lo hizo muy bien, controló muy bien y lo organizó muy bien, no hablo del PP, hablo de ella, de una manera acertada y muy eficaz, como una buena profesional. Bueno, saludamos a Rosario Roncero, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y a ti te he vuelto a felicitar por segunda vez. ¡Bravo! Bien, muchas gracias. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, Julián. Pues yo creo que dentro de unos años, cuando se estudie, sé que no se está estudiando ya, la historia de España, sobre todo los más jovencitos, es que al final leen y estudian y se interesan por la historia de España. Y si se cuenta la verdad, ¿no? Supongo que habrá, la historia la escribirá cada uno como quiera, pero al final todo el mundo coincidirá
lo que Felipe González, al menos los primeros 8 años, hizo por España. El estado de bienestar fue gracias a los socialdemócratas y de la mano de Felipe González y de algunos cómplices, entre comillas, de Europa. Y por eso no tiene sentido que desde su propio partido se tire por tierra eso. Claro, el tema sanitario fue gracias al periodo de Felipe González. Lo discuta quien lo discuta. Y si los de ahora quieren tirar ese icono, pues es su problema. Pero esa tirada, esa caída de icono, te puedo asegurar que dentro de 20 años, el que estudie historia y se interese por España no lo va a tener ni en cuenta siquiera. Don Escolástico González, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, yo la verdad es que tus palabras son importantes y además muy representativas del momento que estamos viviendo, pero tengo que decir también, y la gente tiene memoria y los que ya tenemos ciertos años, pues yo creo que lo importante es que no se nos vaya, ¿no? Y espero que a mí no se me vaya la memoria. Todos aquellos que decían y denostaban a Felipe González con el váyase usted, señor González, una y otra vez en la tribuna del Parlamento, una y otra vez en las calles, y que acusaban de corrupción a Guerra, a su hermano y a todos los demás, y que hicieron caer el gobierno socialista en aquel momento con una persona que era José María Aznar, que había hecho caer a la vez el gobierno de Castilla-León de una manera poco democrática, creando bulos infundados, todos aquellos que denostaron a Felipe González en aquel momento hoy lo ensalzan. A mí me preocuparía eso si fuera Felipe González. ¿Y cómo ves que desde el propio partido y algún medio de comunicación importante se estén sacando los trapos sucios de Felipe? No, a mí lo que digo es que me preocuparía que aquellos que fueron quienes me denostaron y me hicieron caer del poder hoy me ensalcen de esa manera, ¿no? Los mismos, con José María Aznar a la cabeza, que es quien ha hecho todo esto. Entonces, yo creo que desde el punto de vista y como reflexión también personal, como complemento no a tu editorial, sino a mi opinión, es que creo que hay que saber envejecer con cierta dignidad también, ¿no? Adaptándose a los tiempos. Porque ¿estás envejecer de indignidad en el caso de Felipe? Dignidad de Felipe González. Indignidad. Sí. No, dignidad en el caso que no ha envejecido con dignidad, ha sido indigno. Es indigno, claro. Es indigno y desleal. Creo que son las dos cosas, ¿no? Hay que saber envejecer con dignidad, adaptándote a los tiempos que te toca vivir en cada momento. Él se adaptó a los tiempos que tuvo que vivir en su momento, con Rodolfo Llopis y con otras personas dentro del propio partido, haciendo los cambios que tenía que hacer, y hoy no admite los cambios. Cree que los cambios que él hizo son inamovibles y que son los únicos y los mejores que hay. Entonces, no adaptarte a los cambios en el futuro es envejecer indignamente. Y revolverte contra tu propio partido, con quien te lo ha dado todo, antes de tiempo, hablando y ayudando a la oposición, pues también es desleal e indigno. Creo que hoy la militancia del Partido Socialista no ve en Felipe González, en la inmensa mayoría, me atrevo a decir que en el 99,9% de los militantes socialistas no ven en Felipe González la figura que está viendo la derecha y ensalzando la derecha. Cualquier otra cosa es prestarse al juego de lo que ha pretendido la derecha durante todos estos días, que ha sido el transfugismo, utilizando la figura emocional de los líderes que hubo en aquel momento y apelando a la conciencia de diputados socialistas, que ahora hablaremos de ello y tendremos la oportunidad en la propia tertulia de comentarlo. Pero he querido hacer un primer comentario al hilo que el resto de mis compañeros sobre la editorial que tú has hecho. A mí me asusta que tú utilices la palabra, naturalmente que sí, dicho, cuando termine Gómez, sí, la palabra indignidad me asusta que la pronuncies, porque si hay que decir indigno a Felipe González, ¿qué hay que decir de Puigdemont, por ejemplo? ¿Qué hay que decir de Pedro Sánchez? Creo que, en fin, yo lo decía al principio, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Don Julián Gómez. Bueno, yo quería decir... Después. No. Yo quería decir, enhorabuena por tu editorial. Felicidades por tu reciente cumpleaños. Muchas gracias. Y gracias por el chocolate con churros, que estaba muy rico. Pero al margen de Puerto Llaneros, ¿eh? Eso, sí, además de la calle ancha. La calle ancha. De mi vecino o de mis vecinos, que durante muchos años han sido. Yo quería comentar, bueno, con relación a los medios de comunicación, está claro. El otro día un medio de comunicación conservador decía que desde la Moncloa y desde la sede del PSOE
pues habían tocado a rebato para empezar a sacar todo lo que pudieran contra Felipe González y todos los demás. Eso lo decía un medio conservador. Luego, yo todas esas cosas las cojo... Bueno, yo no lo he oído en un medio conservador, lo he oído en un medio progresista. Pero yo lo... que se tilda de progresista. Sí, pero yo esto lo estoy poniendo como ejemplo de que yo tomo con muchas reservas los titulares que leo, las notas que leo, porque luego te vas a otros medios y dices lo contrario. Eso demuestra un poco lo que tú hablabas en tu editorial, de lo que está pasando con los medios de comunicación, pero está pasando mucho más porque se está repartiendo mucho más dinero en publicidad. Bastante más. A nosotros no nos llega, ¿eh? Ya, lo aclaro. Exactamente, no. Llega a los que llega. Y a los que les tiene que llegar, pero no son de los que le tienen que llegar, les llega mucho menos. Pero Pedro Sánchez está sobrepasando todos los límites, batiendo todos los récords de campañas publicitarias que se están repartiendo a los medios. Y los medios de comunicación viven de publicidad. Y hay algunos que viven mientras el PSOE esté y otros que malviven mientras está el PSOE, y cuando las tornas se den la vuelta ocurrirá lo contrario. Pero efectivamente han empezado a salir muchas cosas en contra de Felipe González, pero es que no es solo Felipe González. Yo creo que no es sano recordar tiempos del pasado, aunque sea pasado de reciente, como la legislatura de Felipe González, porque obviamente cuando hay un presidente de gobierno la oposición quiere que se marche y se lo dice. Obviamente, y pasa siempre, ahora márchese Sánchez o váyase Pedro Sánchez, le dice otra gente, y cosas peores, ¿no? Pero eso ocurre en esos momentos. Luego después está la trayectoria política de una persona que tiene coherencia, pues no tiene por qué ir cambiando conforme cambien los tiempos. Si esa persona tiene una forma de pensar y ve que hay algo con lo que no está de acuerdo, pues lo dice. Pero es que se habla de Felipe González, pero Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, ¿cuántos pesos pesados del PSOE e intelectuales y gente que no es del PSOE están en contra de lo que está pasando? A mí me duele que se le llame indigno, que se menosprecie a uno de los grandes presidentes que hemos tenido en España, junto a Aznar y por supuesto también junto... Bueno, lo de Aznar lo digo sobre todo por una cosa. Ha sido el único presidente que dijo que a los 8 años se iba a ir, y se fue. Con todos sus errores, ¿eh? Yo estaba en contra de la guerra de Irak y creo que fue un gravísimo error. Pero cuando pasaron los 8 años se marchó, demostrando que cumplía su palabra. Ojo, cumplía su palabra. Bueno, pues... al menos en eso. Entonces no creo que se deba de juzgar con... No creo que se deba de juzgar, y ya finalizo, con óptica del presente las cosas del pasado, porque... se desvirtúan. Bueno, pues vamos a presentar el primero de los temas. Ya saben ustedes que se está produciendo en estos momentos la investidura, pues presunta investidura de Alberto Núñez Feijóo, y acaba de empezar cargando, dice el titular que leo, cargando contra la amnistía. Fuera de la Constitución, dice Feijóo, no hay democracia. Y lógicamente vamos a estar durante el día de hoy y el día de mañana pues imbuidos todos con esta situación y con este tema. Yo voy a preguntar, y voy a empezar por Manuel Tabas, lo siguiente: ¿investidura o repetición electoral? ¿Investidura o propuesta por el rey de otro candidato? ¿Puede el rey negarse a nombrar a Pedro Sánchez en función de que solo dispone de la información de apoyo que éste le dé? Porque recordemos que los grupos independentistas no se van a presentar a esa posible ronda de consulta y luego el rey no tiene por qué adivinar si apoyan o no apoyan. ¿Y qué futuro veis? Adelante, Manuel Tabas. Pues vamos a empezar por el final. El futuro lo veo negro, pues igual que vengo vestido. Vengo de negro por mi España querida que cantaba Cecilia. Y la verdad es que el futuro es negro como el carbón de hulla que se extraía aquí en Puerto Llano. ¿Puede negarse a nombrar al rey? Puede, en el sentido de que efectivamente si solamente va Pedro Sánchez con sus votos, si va a Sumar con sus votos y si va PNV con sus votos, no tiene ni siquiera... Me mandan un WhatsApp de un espectador que dice efectivamente que tantas cosas se podrían decir de Sánchez. Claro. Entonces, se podía decir, no tiene ni siquiera, llega a los votos con que me vino Feijóo. Y entonces puede negarse. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Todos estos días Déjame otro WhatsApp. Vale. Y se dirige a Escolástico. Que diga Escolástico que profesa el culto a un tío que hoy dice algo y mañana todo lo contrario.
es raro. Adelante. Hemos estado escuchando en medios de comunicación y en todos los sitios de que efectivamente el rey es el que propone y el que nombra a quien tiene que ir a unas elecciones, o sea, a presentarse como presidente de gobierno, y también puede disolver las Cortes y convocar elecciones. Pero claro, si decimos eso, que efectivamente está en la Constitución española y en la Constitución, estamos falseando la verdad, porque falta una palabra, refrendo, porque es que el rey no puede hacer nada sin estar refrendado tanto por el presidente del gobierno como cualquiera de sus ministros, como en el caso de disolución de Cortes y promover otras elecciones, de la presidenta del Congreso. Desgraciadamente el rey es una mera figura simbólica. Desgraciadamente no, afortunadamente, bueno, mi querido amigo, pero eso es para... Desgraciadamente, afortunadamente, porque es nuestro sistema político y lo que nos hemos dado. Sí, pero... No podemos decir que desgraciadamente el rey es una figura puramente política o retórica. Escolástico, afortunadamente. guardamos el turno, por favor. Claro, sí. Venga. A ver, voy a dar mi opinión, sí, esté errada, porque por eso me traje aquí. Evidentemente con cada uno tiene que dar y con su mis opinión. aciertos. Para mí, desgraciadamente, el rey no puede decidir si esto lo firmo o no lo firmo. Lo tiene que firmar. No tiene más remedio que firmarlo. Se ha estado especulando con que el rey de Bélgica, por ejemplo, cuando se iba a firmar la ley del aborto, el rey de Bélgica tuvo, digamos, unas horas de que estuvo malito y se quitó del gobierno, y entonces los poderes pasaron al gobierno, el gobierno lo firmó y después volvió otra vez a ser rey. Y dicen muchas prensas, ¿por qué no lo se hace en España? No lo puede hacer porque es que Bélgica es distinta a España. En Bélgica los poderes, cuando el rey está inhabilitado por lo que sea, pasan al gobierno. En España no, pasan a una regencia. Pasan a la regencia de la reina si la princesa es menor de edad, o si es mayor de edad pasan directamente a la princesa. Entonces, se tenían que poner malitos los tres, y aun poniéndose malitos los tres, entonces sería la presidencia del gobierno quien nombraría una regencia, y miedo me da si me nombran de regente a Yolanda Díaz. Y ya hubo un caso en España. ¿No venía en un cohete, Yolanda? Sí, pero para ser regente de España es capaz de aterrizar donde sea. Y hubo un caso que, por ejemplo, cuando se iba a aprobar aquí en España el matrimonio de homosexuales, desde el Vaticano y la Conferencia Episcopal presionaron a Juan Carlos I para que, como rey católico y por sus convicciones católicas, no lo firmase. Y el rey dijo tajante: Juan Carlos I de España, yo soy el rey de España, no soy el rey de Bélgica. Y lo firmó. Bueno, pues resulta que Feijóo está diciendo que exactamente lo mismo que le ha ofrecido Puigdemont a Sánchez se lo ofreció a él. Adelante, Rosa Porras. Sorprendente. Antes de empezar con las preguntas que tú nos haces, me gustaría contestar al alegato que nos ha hecho nuestro querido escolástico referente al presidente González. Yo creo que Escolástico está renegando de la historia del pasado. Felipe González fue un gran presidente con luces y sombras. El gobierno es muy complicado y se cometen muchos fallos. Todos los presidentes los han cometido. Pero no cabe la menor duda que era un patriota. No hubiera sido nunca capaz de saltarse las leyes, bordear la Constitución, asaltar y fagocitar todas las instituciones, tener de su parte al Tribunal Constitucional y pactar con delincuentes. Por tanto, yo tengo gran respeto a Felipe González como hombre de Estado y patriota. Y ahora me voy a lo que nos preguntas tú como moderador. Yo creo que no va a salir adelante. Por cierto, no hacía falta que el rey en Bélgica dimitiera unas horas, porque en Bélgica el rey es moderador y en España es neutral. Pero por tanto, no tenía que haber dimitido. Aquí el rey, y estoy contigo, es neutral. Menudo pollo tiene encima. A ver qué hace. Yo creo que efectivamente no va a salir adelante la investidura de Feijóo. Es evidente, porque no tiene los apoyos necesarios. Aquí hablábamos el otro día o hace unos días de lo vacío que estaba el artículo 99 de la Constitución y de lo ambiguo que era, porque había compañeros que creían que debía nombrar a Sánchez, y evidentemente el rey sí que tiene potestad para nombrar a quien crea que tiene
más apoyos, y quien los tenía en aquel momento era Feijóo. Ahora estamos no en el 99, estoy en el 56 de la Constitución. Lo tengo. Y en la Constitución está escrito. Bien, el rey es un simple moderador, claro, y guarda la Constitución, que es lo que tiene que hacer, es una figura simbólica y no tiene que tener preferencias, el voto, como en otros países, o tardar tiempo en posponer la proposición de investidura para que se vayan haciendo pactos. No puede entrar en ninguna controversia de ninguna de las maneras, salvo que se ataque la Constitución, como ocurrió en el 2017, en el que el rey hizo un magnífico discurso de jefe de Estado, que fue el 3 de octubre. ¿Qué puede pasar ahora si no sale investido Feijóo? ¿Qué puede ocurrir? Habría otra ronda de consultas para nombrar a otro candidato, pero el rey tiene la obligación de llamar a consulta a todos los apoyos. Y si no se presenta Bildu, Esquerra, Junts, etcétera, etcétera, no manifiestan al rey de viva voz su ideología política, que es un mandato constitucional, manifestar la ideología política. Por tanto, si no lo manifiesta y no aparece porque no le quieren, no tiene por qué creerlo. Sería la única vía que tiene el rey, porque después tendría que firmar por obligación de la Constitución todo lo que surgiera, y ahora vemos lo que puede surgir. Pero si no se presentan, podía volver a nombrar a otro candidato, porque no han manifestado la ideología política que tienen. Y como bien dice Escolástico, esto es una monarquía parlamentaria y al presidente le nombra el Parlamento, pero para nombrarle el Parlamento tiene que tener apoyo. Si no le dicen al rey de viva voz que le van a apoyar, ¿dónde estamos? No tiene una bolita. Don Félix Calle. Me parece de una irresponsabilidad de quienes ahora lo lo hacen. dice, Escolástico, irresponsable tú, que siempre faltas el respeto a todos, por favor, por querer favor, llevar razón. Por favor, Ni yo a ti ambos tampoco. os pido silencio a los dos. Creo que me tocaba. Por favor, Turno para Félix Calle. Creo que me Rosa tocaba a mí. y Escolástico, por favor, Esto escuchamos. es como colarse en la cola del supermercado, no está bien. Vamos, en las últimas elecciones nos dejaron un panorama muy incierto, eso está claro. Ahora tenemos Feijóo, que es el primer espada, que va a torear en una plaza, donde no le acompañan suficientes subalternos que le ayuden a completar la faena. Aunque en política nunca hay que descartar las sorpresas, y yo firmo por ella, ¿eh? Yo también. Lo digo aquí en este momento. Yo también. Si en este primer intento de investidura no llega a buen puerto, y si procediera el segundo intento en manos de Pedro Sánchez, tampoco descarto sorpresas. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles? Ya veremos cuáles son. Si el voto fuera secreto, estoy seguro que Feijóo ganaba por goleada. Yo también. Pero claro, es que hay disciplina de voto. Y a ver quién es el que se atreve a votar lo contrario de la línea marcada por el partido. Tamayo. No vaya a peligrar el plato de lentejas en la mesa. Mejor sacrificamos lo honrado y lo honesto y la libertad de pensamiento y de obra. Eso de que el voto es personal, indelegable, según dice la Constitución, es pura teoría. El voto es del partido. En la práctica es así. Es lo que manda el partido. Y punto. Si, como decía, el intento de investidura de Feijóo fracasa, supongo que el rey le hará el encargo a Pedro Sánchez, quien, vuelvo a suponer, dejará encima de la mesa del soberano pues una carpeta llena de documentos que avalen su posible investidura, digo yo, y que enseñará pues los compromisos y las promesas que haya firmado a los independentistas. A la vista de esto, ¿qué dirá el rey? Y si el presidente en funciones se presenta ante el rey con menos papeles que una liebre, como decimos en La Mancha, y basa el aval de su candidatura en su verborrea y en sus cambios de criterio, ¿el rey se va a fiar de él? Que tiene que ser. Digo a nivel personal, luego firmará o dejará lo que tenga que firmar. Estoy hablando, me estoy poniendo en el lugar del rey. Tiene que ser de Menuda papeleta para el soberano.
Me gustaría... Perdona, acaba de decir Feijóo, tengo los votos para ser presidente, pero no acepto pagar el precio. Sigue. Bien, por eso digo lo de las sorpresas, que ya veremos. Me gustaría que hubiera una repetición electoral. A ver si es posible que ninguno de los dos candidatos dependan de unos pocos votos válidos para chantajear a todo un país. Y que ninguno de los dos caiga en la tentación de convertirse en cómplices pues, de este chantaje, que es precisamente lo que le está sucediendo y en lo que estamos ahora. Dicho esto, pues el cercano futuro lo veo más que gris, negro. Escolástico González. Bueno, a ver, son muchas cosas las que han dicho mis compañeros que me gustaría rebatirlas, pero creo que procede mejor en otro momento. Rebatir ahora después. No, prefiero hacer primero una pequeña exposición de la situación en la que estamos, porque de lo que queremos hablar es de la investidura, que era el tema de hoy, ¿no? Entonces, la primera consideración es que ha llegado el momento Feijóo, como he venido diciendo durante todo este tiempo atrás en muchas tertulias. Hoy es el momento Feijóo. Lo has dicho, sí. Y lo vuelvo a repetir. Feijóo convenció el domingo en una jornada campera y de fiesta a 40.000 participantes que eran del PP y hoy tiene que convencer a 350 diputados que representan 48 millones de españoles. Es así, esa es la democracia. Este es nuestro país y esto es lo que nos hemos dado democráticamente como Constitución. No vale convencer a 40.000 militantes tuyos un domingo por la mañana de fiesta y creer que con eso has ganado las elecciones. Hoy Feijóo, en su momento, tiene que defender su programa frente a 350 diputados que representan 48 millones de españoles, a todos los que han votado. Y la mayoría que salga del Parlamento es la que hay que respetar y asumir como tal, porque esta es España y esa es la Constitución que tenemos. En cuanto a que Feijóo no asume, porque no es digno para España asumir las condiciones que le presentan los nacionalistas, eso es hacerse trampas en el solitario. Que él por dignidad no quiere asumir lo que dicen los independentistas, eso es mentira. Pero si no sabes déjame qué le han terminar, propuesto. mi querida amiga. Déjame terminar, mi querida amiga. Sí, mira, te voy a contar una fábula que es la de la zorra y las uvas. Por si no la conoces. La zorra, cuando no podía alcanzar a las uvas, lo que decía es que no estaban maduras. Bueno, pues eso le pasa a Feijóo. Feijóo, cuando no puede alcanzar la mayoría, lo que dice es que por dignidad renuncia. Feijóo nunca podría llegar a alcanzar la mayoría porque ni el PNV, ni Junts, ni ningún otro partido de los que hoy están en el Parlamento le aceptan que esté con Vox. Entonces, si renuncia a los votos de Vox para poder sumar los votos del PNV o de Junts o de cualquier otro, entonces no llega. Feijóo solo puede llegar a los votos partiendo de su alianza con Vox, y es lo que rechazan los demás. Entonces no se trata de no llegar por dignidad, yo no acepto lo que me dijeron, es que no puedes. Pero eso es si es un que mientras rollo. que esté con Vox no puedes, Pero entonces no hay que engañar a la población. Julián, eso no hay es que un engañar a la rollo. población. Déjame, mi querida amiga, que termine. Déjame que termine, por favor. No hay que engañar a la población. No sumas porque estás con Vox. Y como estás con Vox, te rechazan el resto de los partidos. Esa es la realidad. Cualquier otra cosa es el relato político. Hoy podemos asistir a dos cosas. Podemos asistir o a la caída de Feijóo de por vida o al primer mitin de Feijóo de cara a las próximas repeticiones o a la próxima repetición electoral, si la hubiera, porque se pueden dar las dos circunstancias. Porque Feijóo va a hablar en el Parlamento de la amnistía. ¿Pero de qué amnistía? Del elefante blanco que hay. Todo el mundo sabemos que se va a negociar una amnistía. ¿Pero hay algún documento jurídico? No es cierto. Según los independentistas, según los sí. titulares, ¿lo conoce alguien? Bueno, lo ha Solo dicho conocemos titulares. Oriol Junqueras lo ha dicho. A Feijóo les espera... ¿Me quieren dejar terminar? ¿Me queréis dejar terminar, por favor? A Feijóo les espera el silencio del PSOE. No hay ningún documento jurídico sobre la mesa con el que poder trabajar y sobre el que poder hablar hoy, precisamente. Y como no hay ningún documento, hoy Feijóo va a hablar del elefante que hay en la habitación, pero sin saber cuál es el texto, ni qué dice el texto, ni si el texto se adapta o no a la propia Constitución. Tú sabes, querido escolástico, que esto está grabado
te lo vamos a poner cuando el elefante aparezca. Bueno, pero es que el elefante aparecerá. Claro. Por favor. Pero, Entonces- pero por favor, ¿qué pasa? ¿Estoy yo solo contra toda la mesa? No pasa nada, no pasa nada. Dejadme un momento. Si es así, dejadme un momento que me ponga. El elefante aparecerá, la amnistía va a aparecer, pero ¿hoy de qué estamos hablando? ¿Desde las entrañas o desde el planteamiento jurídico de lo que va a ser la posible amnistía o la hipotética Bueno, amnistía? planteamiento Porque, jurídico claro, no lo planteamiento conocemos. Nadie lo conoce. No lo Luego, conocemos. si no se conoce, no se puede plantear en términos jurídicos que no sea hoy, nada más que hablar políticamente. Luego, ¿quién puede plantear hoy que no cabe en la Constitución si no conocemos el texto? ¿Quién puede plantear que es inasumible si no conocemos el texto? Yo. Solo desde las entrañas. Yo puedo hablar. Bueno, Deja que termine, Rosa. solo desde las entrañas de no querer saber nada y de no querer negociar con Cataluña y de querer hacer el conflicto mayor, solo desde las entrañas se puede hacer un planteamiento político hoy, como va a hacer Feijóo. Pero si no conoce ningún texto jurídico, y me temo que hasta que no pase su investidura y falle, el PSOE no sacará ningún documento jurídico que poder discutir, porque claro, porque es el momento Feijóo. Él podía haber sacado un documento con el que pactar con Junts, que dice que lo iba a hacer, que lo hubiera sacado. Él podía hacer otras cosas que lo hubiera hecho. Es su momento, va a perder y ahora le corresponde al siguiente. Y cuando veamos el documento jurídico que tenga el PSOE en la negociación con los demás, ese elefante sepamos de qué color es y cómo se llama y qué dice en negro sobre blanco, podremos hablar de la amnistía de las condiciones y si se adapta o no a la Constitución. Y después tendrán que ser los juristas y los tribunales quienes decidan si funciona o no funciona. Lo que está claro es que el PSOE solo busca, en este caso, y no parece que es lo que vaya a hacer Feijóo hoy, solo busca poder volver a un tiempo de concordia, de paz entre todos los españoles y de convivencia entre todos los españoles. El volver a crear conflicto, es que no nos engañemos, cuando hablamos de amnistía, estamos hablando de que hay directores de colegios que porque prestaron el colegio y abrieron las puertas del colegio están condenados y pueden ir a la cárcel dentro de unos días. Es que no se nos tiene que olvidar de qué estamos hablando. Cuando veamos el texto... No se nos tiene que olvidar que hay unas leyes que todos tenemos que cumplir. Bueno, Punto. pero cuando veamos las Julián leyes, Gómez. cuando veamos las leyes, Julián, si el Parlamento es el soberano para dictar las leyes, el Parlamento Pero es el soberano. actualmente ¿Pero por qué hay vamos a unas quitarle leyes, la ¿no? soberanía? ¿Pero por qué le vamos a quitarla? Pero el Parlamento quita y pone leyes y hace leyes nuevas. Sí, sí, claro, ¿Por qué su le vamos labor. a quitar al Parlamento su poder de decisión y de elaborar leyes? Lo que sí te digo es que hay directores de colegio que pueden ir a la cárcel dentro de 2 meses simplemente por abrir la puerta del colegio. Sabían Así es a que lo que no se nos exponían, engañemos. escolásticos. Bueno, o no. Sabían a Bueno, lo pero que es se el momento exponían. de crear más conflicto. No, es el no, momento de echar más leña al fuego. Al contrario, Lo hay que no hay crear duda poco es que los conflicto. indultos, no hay duda que los indultos han sido un experimento fantástico para resolver un problema con Cataluña. Y No, si hay que continuar no, con no, ello, no, habrá que continuar no. con ello. A ver, Los Julián Gómez, experimentos- le toca a no. Julián, por favor, le toca a Julián. experimento no En se esta hace ronda nada. primera no os interrumpís, por favor. Adelante, Julián. Habla de que no suma el PP por Vox, yo no lo voy a poner en duda, pero ¿por qué suma Pedro Sánchez? Exacto. Porque está negociando o porque les está dando a todas esas formaciones políticas lo que les están pidiendo. De hecho, lo están diciendo, vamos a aprovechar el momento. Ayer Pere Aragonés daba por hecha la amnistía en un discurso en la Generalitat, pero decía que, oye, Sánchez, que después, en esta legislatura, queremos el referéndum. Eso para empezar. Y en otro orden de cosas, también, ¿qué diría Pedro Sánchez si los de Junts se hubiesen negado, o alguna de las formaciones políticas, a votarle para que sea presidente? Pues seguramente diría lo que ha dicho Feijóo, si es un juego político. No he aceptado lo que me ha propuesto. Yo estoy seguro, viendo la credibilidad, en base a la gran credibilidad de Pedro Sánchez, que posiblemente diría eso mismo. Por otra parte, Escolástico, ¿tú crees...? Perdona, es que le contestan a Escolástico. Las leyes ya están hechas y estos personajes han sido juzgados por el incumplimiento. Claro. Lo que pretende Sánchez es utilizar la goma de borrar cargándose estos incumplimientos. ¿Por qué se Le ha doy la abolido la razón ley? a este. ¿Por qué se ha abolido la ley de sedición? Por el delito de sedición. ¿Por qué se ha reducido el de malversación? Si es que lo que no se puede hacer es gobernar para
mantenerse en el poder dándole a los que te apoyan lo que te piden sin tener en cuenta lo que piensan el resto de españoles. Pero al margen de todo eso, yo le preguntaría, tú, Escolástico, tú has defendido aquí el que la gente tiene que mantenerse fiel a su partido y votar en consecuencia a lo que diga su partido, ¿no es así, no? Yo no me habrás oído decir esto en ningún momento. Vale, de acuerdo. Bien, pero tal y conforme están las cosas, has hablado hace un momento de que hay que convencer a 300 diputados. Sí, pero ¿me permites que te... No, déjame que acabe, claro, perdona. Claro, me has hecho una pregunta. Perdona, Me has hecho una pregunta. ¿Es que el diputado... No, perdona. ¿No quieres que te responda? Después cuando estás hablando no te gusta. No, pero me has hecho una pregunta. Termina y que te responda después. Ahora responde. Claro. Venga, vale. responde. Adelante. En base a que se afirma que hay que convencer a 350 diputados, si estamos seguros que la mayoría de ellos, por no decir todos, van a seguir lo que le digan su partido. Sería mucho más fácil decir que cada partido político dijese lo que vota en grupo. No, el voto secreto. Claro, o el voto secreto, pero no. No, pero sí. ¿Por qué no va a haber? Pero vamos a cambiar. Porque es muy complicado. Porque es muy complicado saber si alguien. Bueno, saber no, porque es muy complicado que alguien rompa la disciplina de partido y haga un voto distinto al que hagan el resto de sus compañeros. Primero, porque no es secreto, y al margen de eso, que se puede rebatir por el tema de la Constitución y todo lo demás, porque nadie se atreve a hacerlo. Porque dentro del partido hay unas normas y tienen que seguir esas normas. Entonces, lo de decir, es que hay que convencer a 350 diputados. ¿Qué convencer? Si ya están todos convencidos. Pero es que no es verdad si saben ya lo que van a votar. Verdad, hombre, por favor. Si saben, Escolástico, yo no le Pero interrumpo. si vas a hacer tu tiempo de Ni he hecho responder. aspavientos mientras tú hablabas, Escolástico. Perdona, me desconcentras con esas cosas. Lo habéis Y por hecho otra todos parte... Cuando yo hablaba. No, yo no he hecho nada. No, yo no, tampoco, yo modero. Por otra parte, yo lo veo bastante negro precisamente por eso, por la disciplina de partido que hay, que cada uno va a tener que votar lo que le diga su jefe. Bueno, la disciplina de partido es esa, sí. ¿Puedo, mi querido amigo? Sí. Espérate que termine ya. Perdona y acabo. Aunque, como decía mi querido amigo Félix, puede haber sorpresas, puede haber alguien que no... A ver, Escolástico te contesta. contesta. Venga, perdona. Venga, que te va a Alguien que no contestar. esté de acuerdo con todo lo que se está haciendo, como la gran mayoría de los españoles, sobre todo con el tema de la amnistía, y vote en contra. A ver, o sea, Escolástico, ausente. y luego después Manuel y Rosa. A y ver, a Félix. la pregunta que me hacía primero, ante todo, es decir, de si yo he dicho aquí, Sí, has hecho una sí, afirmación sí, que lo no he he dicho. dicho. No, La perdona, disciplina del déjame. voto. No, Sí. yo te he dicho aquí. Déjalo hablar ahora. Yo te he dicho aquí, y lo he dicho y lo he defendido, que Pedro Sánchez, cuando no estuvo de acuerdo con su partido, dimitió. No me puedo haber oído decir lo contrario porque no he dicho lo contrario. Él, cuando no Eso estuvo no de tiene que ver acuerdo. con lo- No, con la déjame. disciplina de- Bueno, ¿me quieres el dejar que voto. yo termine ahora? Por no votar ¿Me en quieres- contra, dimitió, Pero no tiene déjalo que por qué. ¿Me termine, quieres dejar que Julián. termine? No. Sí. Por favor. Claro, Sí. porque no se Venga. puede decir. Venga. No, porque retuercen las cosas. Venga. Las retuerces. No, y es que además, yo no he dicho de lo que tú manera estás diciendo. civilina. Mira, cuando Pedro Sánchez no estuvo de acuerdo. Pero que eso no es lo que yo estoy diciendo. ¿Puedo? Sí. Vale. Cuando Pedro Sánchez no estuvo de acuerdo con su partido, dimitió. Claro. Y entonces, en una negociación que tuvieron los dos partidos, mayoritario y minoritario, llegaron a la conclusión de que un determinado número de diputados se abstuviera para que saliera investido Rajoy. Y Pedro Sánchez, que estaba en contra de su propio partido, por honor personal y por dignidad, dimitió. Eso me lo habréis oído decir aquí un montón de veces. Feijóo no ha sido capaz de encontrar dentro del PSOE siquiera una posible abstención para salir, porque no ha sido capaz de negociar con las fuerzas que tiene y con lo que tiene. Bueno, yo te estoy diciendo... A ver, tú que me me llega otro preguntaste- WhatsApp que dice lo siguiente, querido Bueno, Escolástico. pero- Sí, pero en el WhatsApp es por darle prioridad. Dice que ya se ha encargado Pachi López de hablar con cada uno de los diputados del PSOE para que no haya sorpresas. No, pero vamos a ver. ¿Cómo podemos pretender cambiar ahora, después de 15 legislaturas, donde el voto es público de todos los diputados, porque así lo dice el reglamento, cómo ahora que le interesa al PP quiere pasarlo a voto secreto para que salga? ¿Cómo podemos hablar de que si fuera secreto? 15 legislaturas llevamos, 15 legislaturas democráticas y el voto es público. Es decir, ¿por qué ahora tiene que ser secreto? El diputado que no esté de acuerdo con el voto de su partido lo tiene fácil. Se queda sin trabajo. 15 ¿Pero por qué se va a quedar sin legislaturas, trabajo? Pero un No, solo oye, Sánchez. se vaya con Pero- Pedro pero- Sánchez. pero- Es que los está tiempos, claro. es que los Está tiempos claro, cambian, los tiempos y hay que ir con los tiempos. Pero claro, los tiempos, hay que ir con los tiempos. Pero bueno, se quedaron sin trabajo los diputados que se abstuvieron en su momento, pero ¿por qué se van a quedar? Es decir, yo siempre he considerado
bueno, a ver, no se puede manipular la ley cuando me interesa. Como ahora nos interesa que sea secreto, porque si no se quedan sin trabajo. Nadie ha dicho eso. Bueno, mira, hacer lo que queráis. No, vamos a ver. La Constitución, el reglamento del Parlamento, del Congreso dice que el voto es público. Pero si ¿Por qué nadie queréis pretende hacerlo cambiarlo. secreto? Ha habido ¿Por qué un comentario. No, escúchame. Pero vamos a no podéis ver. pensar que los diputados Pero, no son Escolástico, representantes del pueblo español y que van a ser debes de indictos. escuchar que no escucha. Vamos a ver. Hombre, ¿cómo Aquí voy a escuchar? no, escúchame. No, déjame por favor que termine. Vamos a ver. Aquí nadie ha dicho que se tenga que cambiar el reglamento. Ha habido una opinión en el sentido de decir, otra cosa sería si los fuera secretos. No, pero porque nadie, cuando- déjame que termine, por favor, ahora yo. Nadie ha dicho que se cambie ningún reglamento, ni que no sea democrático, ni esto lo estás diciendo tú, nadie lo ha dicho. Es decir, aquí lo único que ha habido es un comentario en el sentido de otro gallo nos cantara Efectivamente. si Fuera evidentemente Termino, fuera si eres secreto. amable, termino Pero es entonces. una sugerencia. Termino entonces en otra esta. Hay insinuaciones permanentemente veladas a determinadas situaciones que no. Bueno, el WhatsApp favorecen. dice lo siguiente: Pedro Sánchez ya ha marcado doctrina. A quien opina diferente lo echa del partido. Y lo ha demostrado. Lo dice un WhatsApp, ¿eh? Bueno, pues como echaron a Pablo Casado por pensar distinto. Es decir, los partidos funcionan así. Lo echaron de candidato a la presidencia. Bueno, pues mira, los partidos termina, que va con funcionan. Manuel. Termino, los partidos Venga. funcionan de esa manera. Pero después, no, a Felipe González no le ha echado nadie. No le ha echado nadie. Y al que vota a otro partido, hay un reglamento. Pero déjalo terminar, por favor. Venga, termina. Con la... Hay un reglamento interno, y el que es militante de un partido tiene que aceptar el reglamento interno. Y si no se tiene Cierto, que someter eso es a él. cierto también, Y si ahora queremos cambiar también la vida orgánica, Disciplina de interna voto los se llama eso, partidos, sí, es cierto, pues sí. que se cambie. ¿Por qué? Porque ahora le interesa a Feijóo que se cambie la disciplina No, orgánica. nadie ha dicho eso, Bueno, nadie ha pues dicho termino, eso. por favor. Bueno, déjame terminar, te lo pido, por favor. Joder. Coño, Julián, por favor, es que es la ponte la verdad, boca cerrada ahora. Luego a él le molesta mucha risita, pero luego le molesta que a él le diga absolutamente A ver, nadie nada. termina, En cuanto a la Escolástico. política y los pactos, Sí. que es una de las cosas que parece ser que si Pedro Sánchez no hubiera necesitado los votos de Puigdemont, no habría amnistía. Seguro. Parece que es una de las cosas que... Bueno, pues mira, es que los españoles marcan en cada momento como tiene que ser la política y precisamente como tienen que ser los pactos en el Parlamento. Cuando uno tiene mayoría absoluta, a mí me gustaría hacer unas cosas. Y he hecho un programa pensando en que voy a gobernar en solitario. Cuando no puedo gobernar en solitario y tengo que gobernar en coalición con otros partidos, tengo que adaptar mi programa a la coalición de gobierno para presentarla, porque mi mayoría, que no ha sido suficiente, la tengo que ensanchar y tengo que aceptar lo que piden también otros partidos. Es lo que está sucediendo aquí ahora y ha sucedido toda la vida en Europa en los gobiernos de coalición. Es lo que sucedió en el anterior gobierno con Podemos, que hubo que adaptar, no cambios de criterio, sino que hubo que adaptar el programa con el que se presenta el presidente a una coalición, que es la que hay y con la que se ha hecho gobernar, y con la que se ha estado 4 años gobernando. Oye, Y te has ahora quedado- hay que gobernar. Te has quedado con Julián es el moderador, pero es que te has quedado con el tiempo Pero de tú quieres todos. ser la moderadora ella, No, estoy terminando. no, es que ya me termina, dirá él si termina. tengo que Es que parar o no. termina. Ya me Sí. dirá él si tengo que parar o no. Si vais a tener porque yo todos no al te mismo molestaba tiempo, a no ti. os preocupéis. ¿Eh? Vamos a ver, Yo no te molestaba a un ti, nuevo termino. WhatsApp, sí, pero te hacen una pregunta. Y dice, ¿cómo defiende Escolástico que Pedro Sánchez es experto en cambiar lo que le da la gana y cambiar cuando le conviene? No es cambiar, es que eso no es cambiar. Cuando uno hace un programa electoral y dice unas cosas en el programa, es porque cree que va a gobernar en solitario. Cuando el pueblo no te ha dado la confianza suficiente para ello y la tienes que buscar dentro de la Cámara en otros partidos para poder tener la mayoría y salir investido, tiene que haber, lógicamente, una negociación, tiene que haber unos acuerdos de esa coalición. Luego, no Y sirven entonces para se nada producen- los programas de partido, no Pues sirven no han para nada. servido nunca para nada, porque Vale. cuando se... salvo Ya- que ya tenga lo saben mayoría los absoluta. televidentes que los salvo programas tenga no Pero sirven esto es así en para toda nada. Europa. O sea, la coalición, la gran coalición en Alemania, cuando se forma entre socialdemócratas y conservadores, cada uno ha ido con su programa, pero cuando hacen la gran coalición tienen que ceder unos y otros. Don Manuel Es decir, Tabas. eso no son cambios de criterio, eso se llama hacer política, negociar, y el Parlamento está para negociar y hacer política. Manuel Tabas. Yo voy a adoptar mis disciplinas de tertuliano y solo hablaré cuando me lo diga el moderador. Y no interrumpiré a mis compañeros, primer mandamiento. Vamos a ver, voy a seguir con lo que dice mi amigo Félix. Efectivamente, hoy es el día de Feijóo, pero recordemos que hoy tiene que conseguir
la mayoría absoluta, pero tenemos el día 29, donde solamente necesita más síes que noes. Y a lo mejor puede haber sorpresa. En algunos ayuntamientos, ante las mociones que está presentando el PP, socialistas se están absteniendo. Y hay disciplina de voto también en los ayuntamientos. Y se están absteniendo. Por lo tanto, no olvidemos que puede haber sorpresa, como bien ha dicho Félix, y no solo en un sentido, sino en el sentido contrario. Podemos tener todavía muchas sorpresas, y esto no ha acabado todavía aquí, el partido. Y ya veremos a ver si después proponen como candidato a Pedro Sánchez, que esa es otra historia, como bien nos ha estado explicando nuestra tertuliana Rosa Porras. En cuanto a la ley, Julián, la ley hay que cumplirla. Si la ley dice que IMAX Televisión no puede emitir el domingo y Julián Camacho emite el domingo, indudablemente se le aplica la ley. Y me tengo a las consecuencias. Efectivamente. Después podremos hablar de que esa ley es buena o mala y te podremos dar indulto o no. Así es. Pero tú no puedes decir, ahora quitamos todo lo anterior. No. Las leyes son... Soy un papa bueno y voy a perdonar a todos. Efectivamente, esa es la historia. Y ya deja paso a mis compañeros. Doña Rosa Porras. No, pero después. Responder a Manuel. Pero después, las leyes que ha hecho un Parlamento las vuelve a modificar el Parlamento. Sí, pero desde que se modifica, no anteriormente. A ver, Rosa Que no había Porras. ninguna ley de amnistía. Con carácter retroactivo no Venga, puedes que perdonar. nos quedan muy pocos minutos de este tema. Yo Venga. quisiera, me tengo que centrar sin querer en contestar a Escolástico. Dice, es que no tengo más remedio, dice que Feijóo no va a ganar porque todo el mundo sabe, y toda la izquierda y todos los ciudadanos españoles, menos 11 millones, que está apoyado por Vox. Yo no. Y resulta, yo tampoco, y resulta que sí admiten que Sánchez esté apoyado por toda la extrema izquierda, sí, por independentistas, y aún más para los pocos años que pueda estar, si llega a Moncloa, perdonar a los que han dado un golpe de Estado como es Puigdemont. Después nos ha puesto otro ejemplo maravilloso, que llegado un momento Pedro Sánchez dimitió con honor. Y yo le pregunto a él, y no te toca responder ahora que está Julián Camacho. Entonces, si no quieres que responda, no me preguntes. No te pregunto. No me preguntes, No, claro. mira, Porque si me preguntas, tengo que responder lo borro. por alusiones. Sí, lo borro, Claro. lo borro. Después, Bórralo, eso es. lo borro. He oído comentar que Pedro Sánchez en un momento determinado dimitió con mucho honor. ¿Tiene Pedro Sánchez honor? Sí. Porque yo todavía no me he enterado que tenga honor, Pedro Bueno, Sánchez. yo creo que ahí ya no debemos faltar. Sí, pero a mí respeto. me parece que no tiene honor, Sí, porque dice, sí, se desdice... pero yo creo Sí. que en Sí. temas de índole Y- personal no y- debemos intervenir, porque, Perfecto. vuelvo a decir lo que he dicho antes, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí, evidentemente, hay tantas historias que Espera. yo no estoy defendiendo ni a uno ni a otro, intento ser neutral, y por eso creo que en estos yo momentos creo- esa palabra quizá no es la correcta. Retiro la palabra, lo lamento mucho. No pasa nada. Y además sí que creo Puedes que... volver a decirla si quieres porque estás en tu libertad. No, yo creo que es un hombre digno, por tanto lo he retirado. Utiliza un sinónimo. No me sale. Entonces, quería decir que efectivamente a mí me parece también infantil decir que no ha podido ser capaz de convencer en la calle a 65.000 personas y ahora va a convencer a 350. Hombre, eso es un poco infantil. Y por último, yo que sí que espero sorpresas, si algún diputado del PSOE vota a favor de la investidura de Feijóo, debe saber que no se queda en la calle. Sigue siendo, aun cuando le quiera expulsar Pedro Sánchez, que sería lo correcto, le expulsa, pero sigue estando en el grupo mixto. ¿Y qué ha conseguido si 4 pasan al grupo mixto? Lo más importante, han evitado que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, que Pedro Sánchez bordee y destroce España y la Constitución, y luego además cuando él no esté y venga otro presidente, seguramente que son recompensados. Hay un nuevo WhatsApp, Transfugismo sí es constitucional, me envían ¿no? un Llamar al nuevo transfugismo WhatsApp sí es constitucional. escolástico,
me envían un nuevo WhatsApp que dice: ¿alguien ha pensado en la vergüenza que representa para España y su justicia en Europa que Pedro Sánchez amnistíe a estos delincuentes que se han cursado varias órdenes de detención? Yo lo he pensado y estoy de acuerdo con la persona que ha escrito un WhatsApp. Lo he pensado y me parece pavoroso. Don Félix Calle. Bueno, pues ponemos sobre la mesa el tema de lealtad, y a mí me sorprende de que todos estos que llaman, eres un desleal. Cuando tú eres desleal a la deslealtad tuya hacia los ciudadanos, me parece mezquino, Como decía Guerra. me parece de vergüenza. Por eso, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo siempre he dicho, no pertenezco a ningún partido político porque tengo mi ideología, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? La que ya no existe. Siempre he dicho que yo duraría 5 minutos. Por eso no soy de ningún partido político. Porque no creo que haya democracia y libertad dentro de un partido político. Porque te obligan a... Porque cuando eres crítico y cuando dices no estoy de acuerdo con esa deslealtad que estás clamando, que estás poniendo encima de la mesa ahora mismo, te llaman desleal. Márchate del partido. ¿Por qué me voy a marchar del partido? Porque tú lo digas, porque eres un... descerebrado, y lo digo así, ¿me tengo que marchar yo del partido? Bueno, pues para evitar eso no soy de ningún partido, no milito en ningún partido, pero no porque no tenga afinidad política, que ahora mismo no la tengo, porque ya he dicho muchas veces que soy un huérfano político, y eso lo ha provocado los que están ahora, soy un huérfano político. Entonces, que me llamen desleal a algo que tú eres el ejemplo de lealtad hacia los ciudadanos y hacia incluso tus votantes, repito, me parece de lo más mezquino del mundo. Terminamos. Sí, yo creo que confundimos lo que es la democracia interna dentro de los partidos con la lealtad o la deslealtad. Es decir, los partidos políticos tienen órganos de consulta, tienen órganos de discusión dentro de ellos y perfectamente se puede discrepar dentro del propio partido. Pero cuando públicamente te manifiestas en contra del partido y en contra del programa que tiene el partido y los estatutos que tiene el partido, como ha sido el caso de Leguina o de cualquier otro, incluso manifestando públicamente que votas a otro partido distinto al que militas, lógicamente los reglamentos se ponen en marcha y terminan expulsando. Bueno, termino con una pregunta que os hago a cada uno de vosotros. Y dentro del partido, si algo se caracteriza, en este caso el Partido Socialista, que es de donde se le aplica la deslealtad, es que después de 144 años y de haber contribuido a la democracia en este país como lo ha hecho, es que no está exento precisamente de libertades el propio Manuel partido. Tabas, Ni con Pedro Sánchez ni ¿la con investidura será positiva para Núñez Feijóo? ¿Sí Hoy o no? no. El 29 a lo mejor puede haber sorpresa. Rosa Porras, En principio, no. Félix Calle. No creo que la saque adelante, pero vuelvo a repetir lo de la sorpresa. Escolástico González. Creo que no habrá sorpresa. Creo que Feijóo va a poner de manifiesto lo que ya desde el principio que solicitó al rey la investidura dijo todo el mundo, ¿no? Que no tenía los apoyos y las mayorías suficientes. Julián Gómez. Apelar a la conciencia de los diputados de otros partidos es anticonstitucional, y es apelar al transfugismo. Pero para eso están las personas, cada una dueña de su escaño, para no aceptarlo. Julián Gómez. Apelar al transfugismo me chirría bastante, pero bueno, al margen de eso, creo que hoy no va a haber sorpresas, pero hay que esperar al viernes. Pues hasta aquí, señoras y señores, el tema de la investidura. Recuerdo que en estos momentos en Onda Cero está el señor Núñez Feijóo defendiendo su postura con la investidura. Nosotros volvemos dentro de unos minutos con otro tema, un tema muy interesante. Vamos a hablar de las lenguas cooficiales y de los famosos pinganillos. Hasta luego.